El sol caía sobre el desierto con un calor que parecía derretir hasta las piedras. El aire vibraba sobre la arena y el olor a polvo, sudor y pólvora flotaba como una cortina pesada. Allí, entre los riscos rojizos y los matorrales secos, la guerrera Epechi avanzaba a caballo, respirando con dificultad. Su nombre no importaba en ese instante, porque para su pueblo ella era más que un nombre, era la protectora, la enviada, la que jamás retrocedía aunque la tierra ardiera bajo sus pies. Había pasado días enteros siguiendo pistas, bordeando cañones, evitando patrullas y escabulléndose entre sombras. Pero ahora, por primera vez, sentía que algo no estaba bien. El viento traía un silencio extraño, un silencio que no pertenecía al desierto. De pronto, un disparo rompió el aire como un trueno. Su caballo relinchó y se alzó en dos patas. La guerrera se inclinó, tomó la rienda con fuerza, pero un segundo disparo retumbó entre las rocas. Una emboscada, no había duda. El sonido provenía del barranco, donde figuras ocultas se movían entre los riscos. Flechas, disparos y gritos la rodearon. Su caballo fue alcanzado y cayó con violencia, lanzándola al suelo. El golpe le arrancó el aire del pecho. Por un instante, solo oyó el latido frenético en sus oídos y el zumbido del mundo apagándose. Pero ella era una guerrera. Se incorporó, cojeando, con los ojos llenos de furia y determinación. Unos hombres aparecieron entre las rocas, armados y con rostros tensos. No eran soldados del ejército ni colonos comunes. Parecían cazadores de recompensas, hombres que perseguían apaches como si fueran animales. Hombres que creían que capturarla les daría prestigio, dinero y poder. La guerrera apretó los dientes. No pensaba entregarse. No pensaba darles la satisfacción de verla arrodillada. Sacó un cuchillo y una lanza corta, preparada para luchar aunque el mundo se le desmoronara en los pies. El combate fue bruto, silencioso, lleno de movimientos rápidos. Ella hirió a uno, esquivó otro ataque, se cubrió tras una roca, lanzó su hoja con precisión. Pero eran demasiados. Uno logró golpearla en el costado, otro la empujó con violencia contra el suelo. Siguió levantándose una y otra vez como si la tierra misma la escupiera para que no cayera. Sin embargo, el cuerpo tiene límites incluso para los espíritus más fieros. Su respiración se volvió pesada. La sangre comenzaba a manar, cálida, resbalando por su piel. Sus manos temblaron y su vista se nubló. Escuchó risas distantes, pasos que se alejaban y palabras que no alcanzó a comprender. Tal vez creyeron que ya estaba muerta. Tal vez pensaron que el desierto terminaría lo que ellos no pudieron. O tal vez, simplemente, no les importó. La guerrera quedó tendida junto a su caballo sin vida, mirando el cielo y nubes. Recordó entonces las voces de su tribu, el fuego nocturno, las danzas, el eco de los tambores y el rostro de los ancianos que siempre le dijeron que su espíritu no se quebraría jamás. Cerró los ojos y por primera vez aceptó la idea de que ese sería su final. No había miedo en su corazón, solo una tristeza silenciosa por no haber regresado a su pueblo, por no haber advertido lo que había descubierto, por no haber cumplido el juramento que llevaba marcado en el alma. El viento sopló y acarició su rostro como si la tierra misma la despidiera. Sus labios se relajaron, su cuerpo cedió, y la oscuridad la envolvió. Pero el destino tenía otros planes. A varias millas de distancia, un ranchero solitario recorría su propiedad con paso firme. Su vida era silenciosa y sin compañía, marcada por un pasado que lo había dejado aislado del pueblo cercano. Algunos lo evitaban, otros lo miraban con recelo, y unos pocos lo consideraban simplemente un hombre extraño que prefería los animales a las personas. Ese día había salido a revisar el cercado, porque el invierno pasado lo había debilitado y los coyotes rondaban buscando alimento fácil. Mientras caminaba, vio algo que le llamó la atención, manchas oscuras sobre la tierra seca. Se inclinó y tocó con los dedos. Era sangre, sangre fresca. El ranchero sintió una punzada en el estómago. La sangre no pertenecía a ningún animal que él conociera. No con ese color, no con esa textura. Miró a su alrededor y siguió el rastro. A cada paso, el sendero lo guiaba hacia los riscos, y cuanto más avanzaba, más intensa era la sensación de que algo grave había ocurrido. Entonces la encontró una figura inmóvil, cubierta de polvo y sangre, tendida junto a un caballo muerto. Su respiración se detuvo un instante. Reconoció de inmediato que no se trataba de una mujer cualquiera, sino de una Epechi. Los rasgos, el cabello, los tatuajes sutiles en su piel, las cuentas en su vestimenta. No había duda. Su primer impulso fue retroceder. Sabía que llevarla a su rancho podría traerle problemas enormes. El pueblo odiaba a los apaches, los militares los vigilaban, y cualquiera que fuera visto ayudando a uno sería acusado de traición, de deslealtad o peor aún, de colaborar con enemigos. El ranchero respiró profundamente, debatiéndose entre lo correcto y lo seguro. Sabía que si la dejaba allí, moriría antes del amanecer. Sabía también que no debía intervenir. Pero los ojos cerrados de la guerrera, su piel fría, su cuerpo quebrado, algo dentro de él, se negó a abandonarla. Con esfuerzo, la tomó en brazos. Ella estaba aún tibia, aunque su pulso era apenas un hilo. La subió sobre su caballo y emprendió el regreso.
El camino se hizo largo, más largo de lo habitual, como si la tierra quisiera detenerlo y preguntarle, ¿estás seguro? Pero él siguió sin mirar atrás. Llegó a su cabaña, abrió la puerta con el pie, retiró mantas, agua y un paño limpio. Colocó a la guerrera sobre su cama, la única cama del lugar. Durante horas limpió las heridas, vendó los cortes, retiró astillas, sostuvo su cabeza para darle un poco de agua. La noche cayó lentamente y el silencio lo envolvió todo, salvo por el débil sonido de la respiración de ella. Mientras trabajaba, el ranchero pensó en lo que ocurriría si alguien la encontraba allí. Pensó en los rumores, en los hombres del pueblo, en los jinetes que patrullaban el valle buscando excusas para acusar a cualquiera. Pensó en la soledad que había aceptado durante años. Y sin embargo, no se arrepintió. Cuando terminó, la observó un largo rato, sin tocarla, sin invadir su espacio. Había algo en ella que no sabía explicar, fuerza incluso en la fragilidad, dignidad incluso en la caída. La guerrera seguía inconsciente, pero su pecho se movía lentamente. El ranchero apagó la lámpara, dejando solo el resplandor del fuego. Afuera, los coyotes aullaron. El viento golpeó la madera. La noche parecía contener un secreto profundo y así, sin que ninguno de los dos pudiera imaginarlo, el destino de ambos cambió para siempre en ese preciso instante. La mañana llegó lenta, teñida por la luz dorada que se filtraba entre las tablillas de madera de la cabaña. Dentro del pequeño cuarto, el aire olía a humo suave, a cuero y a hierbas medicinales. La guerrera Epechi abrió los ojos sin saber dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado desde la emboscada. Su respiración fue corta, tensa, como la de un animal acorralado. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sus manos buscaron un arma que no estaba. Sus músculos se tensaron aunque el dolor los atravesara, y sus ojos recorrieron el entorno, con la agudeza de quien ha vivido toda la vida, sabiendo que cualquier descuido puede significar la muerte. Se encontró recostada sobre una cama que no reconocía. Tenía un vendaje alrededor del torso, otro en el brazo y una manta gruesa cubriéndole las piernas. El techo era de vigas ásperas. Las paredes de troncos encajados y el sonido del exterior era distinto al del desierto abierto, más domesticado, más controlado, más humano. Intentó incorporarse, pero un pinchazo profundo en el costado la obligó a tensar la mandíbula para no gemir. No quería mostrar debilidad. No debía mostrarla. Fue entonces cuando escuchó pasos. Pasos tranquilos, pesados. Sin prisa. Pasos de alguien acostumbrado al trabajo duro, no al combate. La puerta se abrió y el ranchero entró con un cuenco de agua caliente y un paño limpio. Se detuvo al verla despierta y por un instante ambos se miraron sin parpadear. La tensión se volvió casi sólida, como si pudiera cortarse con un cuchillo. Él no levantó las manos ni dio un paso brusco. Solo dejó el cuenco sobre la mesa cercana y habló con voz baja: no intentes levantarte todavía. Tus heridas no han cerrado. La guerrera apretó los dientes. No respondió, no confiaba. No debía confiar, pero tampoco podía ignorar que estaba viva gracias a alguien, y ese alguien era el hombre que tenía delante. El ranchero no la tocó, no se acercó más de lo necesario. Le ofreció agua, sosteniendo el vaso a una distancia que le permitía tomarlo sin que sus manos se rozaran. Ella lo observó con suspicacia antes de aceptarlo. Bebió solo un poco, lo suficiente para humedecer la garganta. Su mirada seguía fija en él, como si analizara cada movimiento, buscando una señal de engaño, de amenaza, de intención oculta. Pero no encontró nada evidente. El silencio entre ellos no era vacío. Estaba cargado de historias no contadas. El ranchero se sentó en una silla cercana, manteniendo espacio entre ambos. La guerrera se recostó de nuevo, pero sus ojos seguían abiertos, atentos, alerta. Te encontré en el valle, dijo él, sin adornos, sin dramatismos. Estabas herida. Pensé que morirías antes del amanecer. Ella apretó las mantas con los dedos. ¿Por qué no me dejaste?, preguntó, con voz ronca y áspera como tierra seca. El ranchero respiró hondo, como si no esperara que le hablara tan pronto. O tal vez como si no tuviera una respuesta simple. Porque no pude. La respuesta no la satisfizo, y sin embargo tampoco sonó como una mentira. La guerrera desvió la mirada. Sus pensamientos eran una tormenta silenciosa. Sabía que algunos hombres salvaban apaches solo para entregarlos después, para obtener recompensas o favores. Sabía que otros tenían intenciones aún peores. Sabía que estar en la cama de un desconocido era una posición vulnerable, peligrosa, inaceptable para cualquiera de su pueblo. Pero su cuerpo estaba débil y aunque quería levantarse, tomar un arma y marcharse, entendía que aún no podía. El ranchero se levantó. Tomó un pequeño cuenco con un ungüento preparado con hierbas y se acercó solo lo suficiente para dejarlo sobre la mesa. Esto es para el dolor, dijo. Si lo necesitas, estará aquí. Luego dio un paso atrás, como para demostrarle que no la obligaría a nada. La guerrera observó el cuenco, pero no lo tocó. No aún. Pasaron largos minutos sin palabras.
Afuera, el viento soplaba y hacía crujir la madera, mientras el sol avanzaba lentamente por el cielo. El ranchero salió para alimentar a los animales, y la guerrera aprovechó el momento para intentar moverse otra vez. Con esfuerzo logró sentarse y mirar por la ventana. Vio campo abierto, cercas. Un establo, herramientas, montañas a lo lejos. No parecía un lugar de prisión. Pero tampoco era libertad. Cuando el ranchero regresó, la encontró sentada. Se acercó para ayudarla. Pero ella levantó una mano en señal de advertencia. Él se detuvo al instante. No necesitas pelear conmigo, murmuró. Ella lo fulminó con la mirada. No lo sabes. El ranchero no discutió. No intentó convencerla. No intentó suavizar las cosas. Simplemente aceptó su desconfianza como quien acepta que el fuego quema. Que el cielo es alto. Eso desconcertó a la guerrera más que cualquier otra cosa. Los hombres siempre intentaban algo dominar, demostrar, imponer, pero el no. La tarde avanzó y la tensión se volvió una especie de tregua silenciosa. La guerrera descansó un poco. Aunque nunca terminó de cerrar los ojos del todo. El ranchero encendió la chimenea, cortó leña, cocinó un caldo sencillo y lo dejó sobre la mesa sin acercarlo demasiado. El olor a carne y especias llenó el aire. El estómago de la guerrera rugió. Pero su orgullo la obligó a resistir unos segundos más antes de tomar el cuenco. Comió lentamente, sin dejar de observarlo. No soy tu enemigo, dijo él con calma. Ella tragó despacio y respondió, hasta que lo seas. El ranchero asintió como si entendiera perfectamente. La noche cayó otra vez, envolviendo la cabaña en sombras tibias y sonido de grillos. Afuera, el mundo parecía tranquilo, pero la guerrera sabía que la tranquilidad siempre ocultaba algo. Y tenía razón. En la distancia, aunque apenas perceptible, escuchó cascos, voces. Movimiento. Su mirada se afiló. Alguien viene, susurró. El ranchero también lo oyó, pero su expresión no fue de sorpresa, sino de preocupación contenida. Patrullas, dijo en voz baja, desde hace semanas recorren la zona buscando apaches. ¿No saben que estás aquí, todavía? La palabra todavía flotó en el aire como una amenaza que ninguno nombró. La guerrera intentó ponerse de pie, pero el dolor la atravesó como una lanza ardiente. Se apoyó en la pared, respirando con rabia y frustración. No puedo quedarme, dijo, si me encuentran aquí. Te matarán por esconderme. El ranchero negó con la cabeza. Si sales ahora, no llegarás ni a la cerca. No puedes ni sostenerte. Ella lo miró con furia, pero sabía que era verdad. Su cuerpo no respondía. Su espíritu ardía. Pero la carne estaba rota. Los cascos se escucharon más cerca, luego más lejos, luego desaparecieron. La cabaña quedó en silencio otra vez, pero algo había cambiado. Por primera vez desde que despertó. La guerrera comprendió que no estaba allí porque la controlara. Estaba allí porque aún no podía marcharse. Y el ranchero comprendió que su presencia no era un accidente del destino. Era el inicio de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. La desconfianza seguía viva, pero bajo ella. Muy escondido había algo más, algo que pronto crecería. Algo que cambiaría no solo sus heridas, sino sus vidas. El amanecer del día siguiente llegó sin permiso, extendiendo una luz suave que se filtraba por las grietas de la madera. Dentro de la cabaña, la guerrera Epechi abrió los ojos lentamente con la sensación inquietante de haber dormido más horas de las que deseaba. Su cuerpo seguía dolorido, pero algo había cambiado. Ya no sentía el frío de la muerte rondando su piel. El calor del fuego, el olor a cuero, la textura áspera de las mantas. Todo le recordaba que aún estaba viva. Y esa simple realidad la enfurecía y la aliviaba al mismo tiempo. El ranchero ya estaba despierto. Se movía con pasos silenciosos, alimentando el fuego, preparando agua caliente, intentando no llamar demasiado la atención. Cuando la vio incorporarse, le ofreció un gesto breve, respetuoso. Sin intentar acercarse más de lo necesario, «¿Dormiste mejor esta vez?», dijo con voz baja, casi como si no quisiera alterar el aire. La guerrera no respondió. No quería agradecer nada, no quería aceptar nada, no quería crear ningún tipo de vínculo. Pero tampoco podía negar que su cuerpo comenzaba a recuperarse. Intentó ponerse de pie. El dolor la atravesó, pero esta vez no la derribó. Se sostuvo en el borde de la cama, apretando los dientes para no mostrar debilidad. El ranchero dio un paso adelante, instintivamente, pero ella lo detuvo con una mirada que era tan afilada como una lanza. «No necesito tu ayuda», dijo. «Eso ya lo sé», respondió él. «Pero todavía necesitas tiempo». Ella se mantuvo rígida unos segundos, respirando hondo, obligando a su cuerpo a obedecerla. Finalmente volvió a sentarse. Su orgullo estaba intacto, pero la realidad era imposible de ignorar. Estaba viva gracias a él. Y aún no tenía fuerzas para marcharse. El ranchero dejó sobre la mesa un trozo de pan, un poco de carne seca y un vaso de agua. No insistió. No habló más de lo necesario.
Salió de la cabaña para atender al ganado, dejando la puerta entreabierta para que entrara la luz. La guerrera observó todo. Observó cómo él caminaba, cómo revisaba el establo, cómo reparaba una cerca dañada. No era un hombre torpe ni arrogante. Sus movimientos eran firmes, constantes, como quien ha aprendido a vivir sin esperar nada de nadie. Aún así, había algo en el que la desconcertaba. No tenía miedo de ella, pero tampoco la trataba como una amenaza. No la veía como salvaje, ni como prisionera, ni como carga. La trataba como al igual. Y eso era extraño. Peligrosamente extraño. Horas después, cuando el ranchero regresó, encontró a la guerrera sentada con la espalda recta y los ojos encendidos por una determinación feroz. «Necesito mis armas», dijo ella. «Las traje contigo», respondió él. «Están guardadas, pero no puedes usarlas aún». La guerrera se tensó. «No me las quitarás». «No pienso quedármelas». El silencio se extendió entre ambos. Ella buscaba señales de mentira. No encontró ninguna. Finalmente, el ranchero abrió un baúl y colocó frente a ella las piezas que había recuperado. Su lanza corta rota, su cuchillo manchado, las cuentas que colgaban de su cinturón. La guerrera los tomó con manos temblorosas, no por debilidad, sino por la mezcla de memoria, rabia y orgullo que esos objetos significaban. Fue entonces cuando habló por primera vez de lo ocurrido. Me seguían. Querían capturarme. Pensaban que podían venderme, mostrarme, usarme como trofeo, pero no sabían con quién se metían. El ranchero escuchó sin interrumpir. Sus ojos mostraban atención sincera, no morbo, no sorpresa exagerada. No eran soldados, continuó ella, ni colonos. Eran hombres del pueblo, hombres que creen que los apaches somos menos que ellos. El ranchero apretó la mandíbula con amargura. Sé cómo son, dijo. Yo también conozco ese tipo de ojos. La guerrera lo estudió con curiosidad. Hablas como alguien que ha sido juzgado. Él desvió la mirada hacia el fuego. Lo fui. Ella esperó, pero él no añadió nada más. No explicó su pasado, no se justificó, no buscó compasión. Eso llamó la atención de la guerrera más que cualquier confesión. Por primera vez, lo vio no como un extraño, sino como alguien que también cargaba cicatrices invisibles. Pero la calma no duró. A media tarde, el sonido de cascos volvió a escucharse a lo lejos. No eran los mismos del día anterior. Esta vez había más. Esta vez se oían voces, órdenes, risas burlonas. Esta vez estaban registrando el valle, no solo patrullándolo. La guerrera se puso rígida. «¿Vienen por mí?» El ranchero asintió, sin sorpresa. «Han estado preguntando. Dicen que vieron rastros de sangre. Dicen que una mujer salvaje escapó». La guerrera apretó los puños. «Si te encuentran conmigo, serás acusado. Te llamarán traidor. Te colgarán en la plaza». El ranchero se mantuvo firme. «Lo sé», ella lo miró con incredulidad. «Entonces déjame irme». «No puedes ni subir a un caballo». La guerrera odiaba que fuera verdad. Odiaba la vulnerabilidad. Odiaba depender de alguien que no conocía. «No entiendo por qué haces esto», dijo con voz dura. El ranchero respiró hondo y respondió con calma. «Porque no pienso entregar a nadie para salvarme a mí mismo». La frase quedó suspendida en el aire como una flecha clavada en madera. Era la primera verdad compartida entre ellos. La segunda llegó poco después. La guerrera habló con voz más baja, casi como si las palabras le pesaran. «Mi pueblo cree que sigo viva. Si no regreso, vendrán, buscarán, y habrá sangre». El ranchero no retrocedió. «Entonces tienes que recuperarte lo suficiente para regresar antes de que sea tarde». Ella lo observó largo rato, como si intentara reconstruir en su mente la lógica del hombre frente a ella. «No me temes», dijo. «No. No me odias. No quieres nada de mí». Nada. Era imposible de entender. Ningún hombre era así. Ninguno. Y sin embargo, ahí estaba. El sonido de los jinetes se acercó. Las voces se hicieron más claras. La tensión en el aire se volvió insoportable. El ranchero apagó la lámpara. La cabaña quedó en penumbra. «No te muevas», dijo. La guerrera tomó el cuchillo. Apretó los dientes. Preparó su respiración. Los jinetes pasaron frente a la propiedad. Uno se detuvo. El corazón de ambos se detuvo también. El caballo resopló. El hombre miró hacia la casa. Escupió al suelo. Luego siguió a los demás. El silencio regresó. Pero ya no era paz. Era advertencia. Era cuenta regresiva. Era destino acercándose. La guerrera guardó el cuchillo y dijo con voz baja, pero firme: «No estamos unidos por elección». El ranchero respondió, pero tampoco por accidente. Por primera vez. Sus miradas no chocaron. Se encontraron, y el mundo cambió un poco. El amanecer no trajo paz. Trajo inquietud. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas, tan bajas que parecía que podían tocarse con la mano.
El aire olía a polvo húmedo, como si el desierto respirara antes de rugir. Dentro de la cabaña, la guerrera Epechi abrió los ojos con la certeza absoluta de que algo había cambiado. No era solo el dolor que aún recorría su cuerpo, ni las vendas apretadas alrededor de sus heridas. Era otra cosa, una sensación profunda, instintiva, ancestral. La sensación de que el peligro ya no era un rumor, sino una presencia. Se incorporó lentamente, apretando los dientes para no gemir. Ya no era la mujer agonizante que había llegado allí cargada en los brazos de un desconocido. Su espíritu estaba nuevamente despierto, resurgido, encendido como brasa soplada por el viento. El ranchero, que estaba alimentando el fuego, la miró con un gesto que mezclaba reconocimiento, cautela y respeto silencioso. «Estás de pie», dijo él, sin sorpresa, como si lo hubiera esperado. «No puedo quedarme acostada cuando el enemigo se aproxima», respondió ella. El ranchero no discutió. No cuestionó cómo había sabido lo que él todavía no había dicho. En lugar de eso, salió de la cabaña y comenzó a revisar el terreno cercano. La guerrera lo observó desde la puerta. Su postura no era la de un hombre que se prepara para huir, sino la de alguien que se prepara para resistir. Verlo reforzar la puerta, asegurar herramientas, evaluar puntos débiles, hizo que algo en su interior se tensara de una manera nueva. No era miedo. Era reconocimiento. Cuando él regresó, ella habló con voz firme. «Podrías entregarme. Podrías decir que me encontraste herida, que intentabas llevarme al fuerte, que no sabías quién era. Te creerían». El ranchero dejó la cuerda que tenía en las manos y la miró directamente. «No voy a entregarte. Si luchas conmigo, ya no tendrás lugar entre ellos», advirtió ella. «Hace mucho que no lo tengo», respondió él. Ella no tenía palabras para eso. El viento cambió. Los animales guardaron silencio. El aire se volvió pesado. Y entonces comenzaron a escucharse, primero un eco lejano, luego el ritmo claro, luego la certeza.cascos.vario.s.muchos.de y más ya de ese punto. Elia guerrera se tensó como si alguien hubiera encendido fuego bajo su piel. Caminó, con dolor pero sin vacilar, hacia la pared donde estaba apoyado su cuchillo. Lo tomó, sintiendo su peso, recordando con él quién era. El ranchero sacó un rifle largo, antiguo pero cuidado, y lo revisó con manos que no temblaban. No era un hombre orgulloso de la violencia, pero tampoco era un hombre que le temiera. Sabía usar armas, y sabía cuándo hacerlo. «No podrás detenerlo solo», dijo la guerrera. «No estoy solo», respondió él. Mirándola. Fue la primera vez que ella sintió que sus caminos no solo se habían cruzado, sino unido. Los jinetes aparecieron al borde de la propiedad. Primero 6, luego 8, luego 11. Algunos llevaban escopetas, otros cuerdas, otros cadenas. Todos tenían el mismo brillo en los ojos, el brillo cruel del hombre que se cree dueño del destino de otro. El líder avanzó al frente. Tenía barba descuidada, cicatriz en la mejilla y una sonrisa torcida que helaba la sangre más que cualquier arma al ranchero. Gritó con voz arrogante: «Sabemos que la tienes ahí. Una mujer salvaje, una Epechi. Entrégala y no te pasará nada. No queremos problemas contigo». El ranchero no respondió. No abrió la puerta. No salió. La guerrera observó desde la sombra, con los ojos encendidos. El líder volvió a hablar, esta vez con burla venenosa. «No es más que una bestia herida. No vale tu vida, no vale tu casa, no vale tu tumba. SILINSIO.L». Atención se volvió espesa, como aire antes de tormenta. Alguien escupió. Otro rió. Otro levantó una antorcha. El líder gritó: «Muy bien. Si no quieres entregarla, la sacaremos nosotros. Y cuando lo hagamos, verás lo que el pueblo hace con quienes protegen a los enemigos». Entonces se escuchó el sonido que marca el punto de no retorno. El ranchero cerró el cerrojo interno. Y la guerra comenzó del primer disparo. Retumbó dentro de la cabaña. No vino de los hombres afuera. Vino de dentro. El ranchero apuntó con precisión a través de una rendija reforzada y derribó al primer hombre antes de que pudiera reaccionar. Los demás gritaron, se dispersaron, tomaron cobertura detrás de barriles, de árboles, de monturas. La respuesta fue inmediata. Disparos rompieron ventanas, astillaron paredes, levantaron polvo y fragmentos de madera que volaron como esquirlas. La guerrera se movió hacia la parte trasera. Todavía no podía luchar como antes, pero podía luchar mejor que muchos hombres sanos. Cuando un intruso comenzó a forzar la puerta trasera, ella esperó, midió su respiración, calculó el ritmo del golpe. Y cuando el hombre asomó el rostro, lanzó el cuchillo con precisión mortal. Cayó sin emitir sonido. El ranchero lo vio, y por primera vez entendió que ella no era una carga. Era un arma que el destino había puesto a su lado. Pero los atacantes eran demasiados, y estaban furiosos. El líder gritó órdenes: «Rodeen la casa. Traigan petróleo. Arderán juntos». Algunos hombres comenzaron a acercarse con antorchas y barriles. La guerrera quiso salir, luchar cara a cara, morir bajo el cielo, antes que quemada en una jaula de madera. Pero el ranchero la detuvo. «No», dijo él. «Eso es lo que quieren. Si sales, te matarán antes de dar 5 pasos.
Ella intentó apartarlo, pero se dio cuenta de que no era un hombre tratando de controlarla. Era un hombre tratando de protegerla. Y esa diferencia lo cambió todo. El fuego comenzó a arder en el borde de la cerca. Los atacantes gritaban, celebrando antes de tiempo. El ranchero disparó, derribando al hombre que sostenía la antorcha. La guerrera tomó una lanza rota, apoyándose en la pared para sostenerse, y se movió hacia la ventana trasera. Entonces se escuchó algo. Nuevo, no cascos de caballos. No. Disparó ese punto aullido, ese punto peyerrio, no eran coyotes. Eran voces. Humanas, voces antiguas, voces. Llenas de furia sagrada. Los atacantes se detuvieron, confundidos, y de las colinas surgieron figuras rápidas, silenciosas. Mortales, la tribu, los apaches, familia de la guerrera. No llegaron con diplomacia. Llegaron como tormenta. Los atacantes intentaron huir, pero fueron alcanzados. Otros pelearon, pero fueron superados. El líder intentó escapar montado, pero una flecha lo derribó antes de llegar al camino. El silencio regresó. Pero no era el mismo silencio, era un silencio nuevo. La guerrera salió de la cabaña, apoyándose pero erguida. Como una reina renacida, su pueblo la vio. Y sus ojos cambiaron. Ya no era una mujer herida, era una mujer que había muerto y regresado. Una mujer tocada por el destino. Los apaches vieron al ranchero detrás de ella, sus manos se acercaron a sus armas. Pero la guerrera levantó una mano, una sola. Y dijo, estoy viva, porque él me salvó, estoy aquí, porque luchó a mi lado. Si yo sigo respirando, él también lo hará. Las palabras se clavaron en el aire. El ranchero no bajó la mirada, no retrocedió, no pidió clemencia. Los apaches observaron, evaluaron el y guardaron sus armas. La batalla había terminado. Pero algo más había comenzado. No, un pacto, no una rendición, de algo más profundo, más peligroso, más impredecible. La defensa imposible había sido ganada, no por uno, no por el otro, sino por ambos. Y ahora el destino exigía una respuesta. ¿Qué ocurre cuando dos mundos que nunca debieron tocarse siguen eligiéndose? El sol se alzaba lentamente sobre el valle, tiñendo la tierra con tonos dorados y rojizos. El aire estaba impregnado del olor a polvo levantado por los caballos y del humo tenue que todavía flotaba desde los restos de la batalla. La guerrera Pechi permanecía de pie, rodeada por miembros de su tribu, pero su mirada no estaba puesta en ellos. Miraba hacia la cabaña, hacia el hombre que había arriesgado su vida para salvarla, hacia el lugar donde había muerto y renacido. Los apaches formaban un semicírculo, observando con respeto, pero también con incertidumbre. Habían venido preparados para encontrar un cuerpo, o para vengar una muerte, no para ver a su guerrera viva, erguida, respirando con fuerza, con la mirada encendida como fuego recién alimentado. El silencio era profundo, lleno de significado. Uno de los ancianos del grupo dio un paso al frente. Sus ojos, marcados por años y sabiduría, recorrieron las heridas de la guerrera, la forma en que sostenía el peso de su cuerpo, la manera en que el viento parecía rodearla. Cuando habló, su voz resonó como un tambor lento. Te dimos por muerta. El desierto te recibió. El espíritu te reclamó. ¿Cómo es que sigues aquí? La guerrera respiró hondo. No era una pregunta sencilla. No era una explicación que se pudiera dar con una frase. Miró al ranchero, que permanecía detrás de ella, sin armas levantadas, sin orgullo, sin miedo. Cerré los ojos para morir, dijo ella con voz profunda, pero desperté en la cama de este hombre. Me curó. Me protegió, luchó conmigo, y por eso sigo viva. Hubo murmullos, algunos con sorpresa, otros con desconfianza. Para los apaches, la vida estaba ligada a los espíritus, al destino, al honor. Ser salvada por un hombre blanco era algo que rompía todas las narrativas conocidas. Y sin embargo, allí estaba ella, viva, firme, indudable. El anciano siguió mirando al ranchero, como si quisiera atravesarlo con la mirada. Los hombres de su gente han cazado a los nuestros. Han quemado nuestras casas. Han tomado lo que no era suyo, dijo el anciano. ¿Por qué deberíamos creer en él? La guerrera dio un paso adelante. Le dolió, pero no lo mostró. Porque no todos los hombres son iguales. Porque si yo sigo respirando, no es por los que me persiguieron, sino por él. Y yo no olvido. Ningún Epechi olvida. Un silencio pesado cayó sobre todos. Lo siguiente que ocurrió marcó el destino de ambos. La tribu necesitaba partir. No era seguro permanecer allí. Los cuerpos de los atacantes aún yacían sobre la tierra y el pueblo asumiría que la guerrera había sido rescatada o que había escapado. Pronto vendrían soldados, patrullas, bandas armadas. Había que moverse antes de que el valle se llenara de enemigos nuevos. Uno de los guerreros del grupo se acercó a la guerrera y le ofreció montar. Ella negó con la cabeza. Puedo caminar. El anciano frunció el ceño. Tus heridas aún sangran por dentro. No te sostendrás mucho tiempo, la guerrera respondió. He resistido peores tormentas. Entonces el anciano señaló al ranchero. Él no puede venir.
Las palabras cayeron como una sentencia. La guerrera no respondió de inmediato. Miró al ranchero, que no discutió, no suplicó, no reclamó nada. Pero sus ojos dijeron lo que sus labios no harían jamás: acepto el destino que te dé la vida. Aunque no me incluya. La guerrera sintió algo inesperado, algo que jamás pensó sentir por alguien fuera de su pueblo. Un tirón interno, una conexión silenciosa. Un reconocimiento profundo. No era romance, no era deuda. Era algo más antiguo, algo espiritual, algo que no tenía nombre. No puede venir con nosotros, repitió el anciano. Su presencia sería una amenaza. No sería aceptado. No sobreviviría. El ranchero asintió con calma. Lo entiendo, dijo. Pero entonces la guerrera habló, yo tampoco sobreviviría sin él. El viento pareció detenerse. Los guerreros apretaron las manos sobre sus armas. El anciano frunció el ceño profundamente. ¿Estás diciendo que tu vida está unida a la suya? La guerrera respiró como si se quitara un peso que llevaba días cargando. Estoy diciendo que mi vida continúa porque él decidió que debía continuar. Y que no voy a darle la espalda al hombre que no me la dio a mí. Nunca antes los apaches habían enfrentado una situación así. La tradición decía muchas cosas. Decía que el enemigo debía mantenerse lejos. Decía que la sangre no se mezcla. Decía que los espíritus marcaban el camino antes del nacimiento. Pero también decía otra cosa, que la vida salvada crea un vínculo que ni la muerte rompe. El anciano lentamente inclinó la cabeza. Si eliges quedarte con él, ya no serás parte del camino de tu pueblo. La guerrera levantó la mirada hacia las montañas, hacia el cielo, hacia el horizonte. No estoy eligiendo dejar a mi pueblo, dijo. Estoy eligiendo caminar entre dos mundos. Las palabras eran imposibles. Y sin embargo, eran verdad. La tribu no la obligó. Nunca la habrían obligado. Los apaches no quiebran el espíritu de quienes han regresado de la muerte. Algunos guerreros la miraron con respeto, otros con tristeza, otros con confusión. Pero ninguno la miró con vergüenza. El anciano se acercó, tomó su mano y dijo: si algún día necesitas volver, las montañas recordarán tu nombre. La guerrera inclinó la cabeza en señal solemne. Yo recordaré el suyo luego. Uno a uno, los apaches montaron y se alejaron, deslizándose entre la tierra como viento antiguo. La guerrera los observó partir hasta que el último desapareció. Solo entonces permitió que su cuerpo mostrara cansancio. Solo entonces dejó escapar el aire que había estado reteniendo. Solo entonces volvió la mirada hacia el ranchero. Él se acercó, sin prisa, sin reclamar, sin preguntar. No tenías que quedarte, dijo él. No lo hice por obligación. Entonces, ¿por qué? Ella sostuvo su mirada y sus palabras fueron simples pero profundas. Porque cuando cerré los ojos para morir, desperté contigo. Y los espíritus no hacen cosas sin razón. El ranchero respiró lentamente, como quien recibe una verdad que no esperaba. No sé qué significa esto, dijo él. Yo tampoco, respondió ella. Pero no temo averiguarlo. Los días siguientes fueron distintos. La guerrera recuperó su fuerza poco a poco. El ranchero le enseñó a mover sus heridas sin reabrirlas. Ella le enseñó a leer huellas que él nunca había visto de él. Le mostró cómo reparar una. Cerca de ella le mostró cómo escuchar él. De cierto, no se convirtieron en amantes. No se convirtieron en extraños, se convirtieron en algo más difícil de explicar. Dos vidas que eligieron caminar juntas sin dejar de ser quienes eran. A veces compartían palabras, a veces compartían silencio. Ambas cosas tenían el mismo peso. El pueblo no volvió. Los cazadores no regresaron. Los espíritus, en cambio, se quedaron. Y con el paso de los días, algo más ocurrió. Un amanecer, la guerrera salió de la cabaña y miró el horizonte. Había un nuevo brillo en sus ojos. Un brillo que no era de alerta ni de guerra. Era de posibilidad. El ranchero salió detrás de ella y se quedó a su lado. No, preguntó qué veía. Porque lo veía también. El valle ya no era una frontera, era un comienzo. Ella habló con voz baja, serena, firme. El mundo querrá decirnos quiénes somos, querrá juzgarnos, querrá decidir nuestro destino. Él respondió: entonces no lo dejaremos. Ella lo miró, y por primera vez sonrió. No una sonrisa amplia, no una sonrisa dulce, una sonrisa que parecía un amanecer en sí misma. Cerré los ojos para morir, dijo, y desperté para vivir. El ranchero asintió. Yo vivía sin estar vivo, hasta que llegaste. El viento movió sus cabellos, él solo se envolvió, el destino se inclinó ante ellos. Y así comenzó una historia que nadie imaginó. La historia de una guerrera apache, un ranchero solitario, que no se eligieron por sangre, ni por obligación, ni por costumbre, sino por algo más poderoso, porque el mundo quiso separarlos. Y ellos no lo permitieron.